Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Hola a cada uno de ustedes, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a continuar un poco sobre el tema que nos está tratando en este mes, que tiene que ver sobre la labor de ser líderes reformadores. Y creo que es un llamado, una urgencia que Dios tiene para todos nosotros como personas, como creyentes, como iglesia del Señor. Quiero que entendamos lo siguiente: la iglesia necesita en varias áreas ser reformada. Nuestra sociedad debe también y requiere ser reformada. Y para que haya una reforma tiene que haber reformadores. Y para que hayan reformadores tiene que haber personas que hayan tomado la carga y hayan tomado el carácter para que aquello pueda suceder. Debemos de asumir como creyentes nuestro rol de convertirnos en verdaderos héroes reformadores para nuestra generación. Hoy nuestras generaciones están siguiendo héroes, diríamos, fantasiosos, están siguiendo héroes que realmente lo que están haciendo es incluso aprovechándose, héroes que los podemos mirar en la televisión o lo podemos mirar en el cine, pero que realmente son figuras fantasiosas, porque los verdaderos héroes son los que vienen a transformar personas y que vienen a transformar vidas. Y no podemos permitir que todo este círculo de movimientos y figuras que en la sociedad hay vengan a crear una actitud, un comportamiento en nuestra sociedad que no es según Dios. Y por eso nosotros, que contamos con la verdad del Evangelio, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que realmente hacer la obra del Señor. Y hay quienes que pueden decir: ¿por qué no hacer nada frente al mal que realmente puede ser tan malo? Es decir, hay gente que entonces dice: yo no puedo hacer nada, todo está tan mal que para qué hacer algo. No, realmente nosotros tenemos el poder para transformar lo que esté malo. Lo que pasa es que sí, tenemos que realmente abrirnos a lo que el Espíritu Santo realmente quiere que nosotros hagamos. Dice Mateo capítulo 5 y verso 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. También en Filipenses capítulo 2 y verso 15, el apóstol Pablo nos dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Dos pasajes que nos hacen ver con claridad el llamado que tenemos. Somos llamados a brillar, somos llamados realmente a mostrar un carácter puro, intachable como hijos del Señor, para que realmente entonces una sociedad corrupta que día a día, cada día pareciera que es peor, deba de ser transformada, y que ese proceso de maldad sea en alguna medida detenido, y que más y más almas puedan venir a lo que es la luz de Cristo. Hay un escritor británico que dijo: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Esto lo dijo Edmund Burke. Y es cierto, realmente si la iglesia no hace nada, quien va a triunfar es el mal. Pero mientras la iglesia haga su obra y sea luz, y en verdad entienda que tenemos un rol que cumplir en medio de la sociedad en la cual nosotros nos movemos, entonces el mundo realmente tendrá una esperanza, tendrá una opción que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Me recuerdo a nuestro gran reformador Martín Lutero, allá por el siglo diríamos 15, que él miró que
una religión existente en ese entonces, lo que estaba haciendo era prácticamente toda una estrategia de engaño para que la gente diera lo que se conoce como las indulgencias, y aquellas indulgencias lo que buscaban era que se construyera una basílica y lograr el dinero para poder hacerlo. Y cuando él, Martín Lutero, siendo un sacerdote de esta misma agrupación, recibe la revelación del Señor, se levanta como un reformador ante aquella mentira, enfrentando como consecuencia inclusive la persecución. Pero gracias a hombres como Lutero, usted y yo estamos aquí. Gracias a hombres como él, que determinaron reformar cosas, que se determinaron a no permitir que el engaño, la mentira, el mal siguiera adelante, sino que se pararon en firme y dijeron no más. Por personas como él es que usted y yo ahora podemos decir que tenemos entendimiento y tenemos revelación. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestras siguientes generaciones si en este tiempo dentro del cuerpo de Cristo no se levantan verdaderos creyentes reformadores que quieran hablarle al mundo la verdad del Evangelio de Cristo, que es el único que tiene el poder para transformar? ¿Qué pasará con nuestras siguientes generaciones si la iglesia se queda callada, si la iglesia no hace su papel y su rol ante la sociedad de predicar este evangelio y mostrar por la revelación del Espíritu y la transformación del Espíritu quién realmente es el verdadero Dios y quién realmente tiene la verdad? Yo creo que nosotros somos los protagonistas de este último tiempo, de la última hora antes de la segunda venida de Cristo. Si usted y yo no hacemos el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Sería la pregunta. Pero si nosotros asumimos que realmente fuimos elegidos por Dios y por su gracia para este tiempo, para que hemos sido comisionados de parte del Señor para brillar, aunque no sea fácil, aunque realmente nos cueste, aunque haya, yo diría, oposición, pero tenemos que levantarnos, tenemos que vencer prejuicios, vencer miedos, temores y afirmarnos en la verdad de quién es Cristo y que ese Cristo está en nosotros y que Él fue el que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el último tiempo. Si tú realmente crees en el Señor Jesucristo y crees que el Señor influyó su sociedad y que mientras Él estuvo acá, la sociedad donde el Señor se movió fue influenciada, muchos fueron transformados, cambiados, muchos fueron reformados, y por eso esta labor que Jesús hizo dio como luz a una iglesia pujante. Hoy tenemos que comprender que si Cristo lo pudo hacer, entonces también nosotros lo podemos hacer. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13 y verso 36, hablando del Señor, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Está hablando de lo que realmente sucedió en David, pero lo que quiero resaltar acá es que David dice ciertamente sirvió a su propia generación. Cuando hablamos de generación estamos hablando de 40 años, estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, estamos hablando de la gente que hoy puede tener tu edad, de lo que sigue después de 40 años a partir de este tiempo. Estamos hablando de una generación que tiene que ser transformada, que tiene que ser reformada. Estamos hoy estableciendo lo siguiente, que aun cuando la sociedad tiene que ser transformada, no solamente ella, sino inclusive la iglesia. La pregunta sería, ¿qué tipo de iglesia tú quieres que exista de ahora en adelante, en los próximos 10, 15, 40 años? ¿Qué tipo de congregaciones van a estar existiendo? Bueno, necesitamos traer reformas para que aquello que el Señor vaya a hacer en los siguientes meses y años antes de su venida, si así fuese, sea realmente una iglesia transformada y reformada. Nosotros tenemos que comprender de que aunque la Biblia
se habló de un Abraham, de un Moisés, de un Elías y de tantos otros, como nos menciona el libro de Hebreos capítulo 11, si luego a través de la historia Dios permitió que se levantara un Martín Lutero, un Juan Wesley, hombres que realmente mostraron un deseo de poder transformar las cosas en nuestro tiempo más moderno, hombres como Martin Luther King acá a nivel de los Estados Unidos, personas que Dios puso en su corazón el deseo de reformar cosas. Si usted no lo sabía, este era un pastor dentro del contexto afroamericano acá en los Estados Unidos. Quiere decir que ellos fueron reformadores en su época, fueron héroes en su momento y la historia así lo registra. Pero hoy día, en este tiempo, es necesario que se levanten hombres y mujeres con ese mismo corazón de reformar cosas y que entonces en algún sentido podamos, como decir así, cambiar la cartelera y que ya los héroes no sean solamente aquellos, sino los que hoy existen, los que actualmente Dios está levantando, y que le digamos al mundo que los héroes no son los de las tiras cómicas, sino que los héroes verdaderos son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que tienen el poder y la unción de Dios para transformar la vida de la sociedad en la cual realmente nosotros nos hemos desarrollado. Uno de los aspectos que también quiero resaltar en medio de todo esto es el hecho de que los que son reformadores toman una postura de padres espirituales ante personas. Se consideran que son los padres espirituales de la ciudad donde se encuentran, que son los padres espirituales inclusive de la nación en la cual se encuentran. Entonces, cuando usted toma una postura de padre, entonces usted toma una carga por ver hijos transformados, por ver reformas, por ver cambios, por ser modelo de transformación para que la gente pueda decir que según lo que yo estoy haciendo, ellos van a hacer también. Entonces, cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de un contexto en este momento, de una visión, yo diría, con una proyección hacia afuera, que tú puedas mirar que la gente que está a tu alrededor vienen a ser hijos que necesitan de un padre espiritual que les pueda ayudar y los pueda llevar a un siguiente nivel en todo lo que es la parte de sus vidas personales. Debemos de buscar entre todo esto el ADN espiritual del Espíritu, que realmente nos levante y nos haga ser padres reformadores, y que podamos vislumbrar que si en el pasado lo hicieron estos hombres, si Jesús lo hizo, si lo hizo luego Pedro, luego Pablo, si luego lo hicieron hombres como Lutero, como Juan Wesley y otros, entonces quiere decir que en este tiempo Dios nos quiere utilizar a nosotros. Dios te quiere utilizar a ti para que seas un verdadero reformador de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Tienes que llenarte del poder del Espíritu. Tienes que creerle a Dios, tomar realmente ese ADN del Espíritu y decirle: yo lo puedo hacer, es mi tiempo, es el tiempo de que yo pueda influenciar mi generación. Por eso estamos haciendo cosas como estas, de predicar, de hablar de esto. ¿Por qué? Porque nos sentimos responsables de que haya una transformación en la iglesia, una reforma en la iglesia, y también por ende, también en la comunidad en la cual nosotros nos encontramos. Lutero tuvo su momento histórico y lo supo aprovechar. Él brilló. Su vida nos desafía. Él llevaba en su liderazgo el ADN de Jesús. Los otros reformadores que hemos mencionado también. No es solamente uno que quiso hacerlo. En la historia se registran muchos, porque el Espíritu Santo siempre ha tenido a aquellos reformadores. Pero hoy el Espíritu Santo está urgiéndote a ti y a mí, a que nos levantemos como reformadores en el contexto donde nos movemos.
y que tú le digas: Espíritu Santo, yo quiero hacer según tu voluntad perfecta. Ayúdame a ser un verdadero reformador de tu iglesia, de la sociedad. Ayúdame, Señor, a ser uno que brille en medio de una sociedad que cada día está más corrompida, para que entonces se rescaten de esa sociedad aquellos que el Señor realmente va a salvar, y que la iglesia realmente sea levantada conforme al propósito de Dios. Espíritu Santo, que en esta hora el Espíritu reformador sea en nosotros, y que podamos levantarnos en este tiempo como los verdaderos héroes que el mundo va a conocer en el tiempo futuro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.